uno de los temas difíciles a nivel filosófico y a nivel teológico es el tema de la muerte. Y siempre ha sido motivo de gran llanto, siempre ha sido motivo de sufrimiento, y en ningún otro lugar se han derramado tantas lágrimas como en el cementerio ante la pérdida de un ser querido. Y se ha intentado explicar de una o de otra forma la muerte, pero ninguna palabra humana puede consolar. Ninguna palabra humana puede fortalecernos en esos momentos tan amargos ante la pérdida de un ser querido. Y la muerte fue un tema también que preocupó a Jesús. Y por eso Jesús tiene que transfigurarse ante los apóstoles para decirles con hechos concretos que la muerte no es el final, sino que la muerte simple y sencillamente es una transfiguración, una transformación. Y entonces vale afirmar que la vida no es material, la vida no es espiritual, sino que la vida es eterna. Y el mismo Jesús, en la transfiguración, quiere ayudar a los apóstoles a enfrentar ese acontecimiento de la muerte. Veamos despacio, por favor, el Evangelio de Marcos en el capítulo 9, versículos 2 en adelante. Dice la palabra del Señor: 6 días después, tomó Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los llevó a ellos solos aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Tomó Pedro la palabra y dijo a Jesús: Rabí, está bien que nos quedemos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que no sabía qué responder, pues estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que los cubrió en su sombra, y llegó una voz desde la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenle. Al momento miraron a su alrededor y no vieron a nadie más que a Jesús con ellos. Palabra del Señor. Este pasaje nos presenta esa gran catequesis de cómo enfrentar la muerte. Y Jesús les está diciendo que la muerte no es el final, sino que la muerte es una transfiguración, una transformación. Y efectivamente, no es para menos. Ante la muerte de Jesús acontecieron varias cosas. Permítanme mencionar por lo menos unas 3. La primera, que llama poderosamente la atención, es Marcos 14:50. Y es que ante la muerte de Jesús y ante las amenazas de los judíos, el Evangelio suelta una palabra sorprendente y dice: todos los suyos le abandonaron, todos los suyos se fueron. Y Jesús en la cruz, a punto de morir, se sintió tan solo,
tan abandonado que llegó a decir: Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero también Jesús le dolía el abandono de sus grandes amigos. Ante la muerte queremos corrernos, no queremos enfrentarla, y este es un error. Segunda cosa que acontece es el caso de Lucas, si mal no recuerdo, en el capítulo 24, donde encontramos la frustración de los discípulos de Emaús. Y tan desesperanzados, tan frustrados, y se sentían tan perdidos, que dice el Evangelio que van a sus aldeas y van totalmente decepcionados. Esto nos pasa a todos. Ante la muerte de un ser querido o ante la amenaza de la muerte a nosotros, tendemos a frustrarnos. Tendemos a decepcionarnos totalmente. Pero es allí donde el Señor se vuelve a aparecer para reivindicarles, volverles a explicar las Escrituras. Y gracias a Dios regresan para seguir la lucha. Tercera actitud es la que se deja ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Ante la muerte de Jesús, los discípulos estaban a puertas cerradas por miedo. ¿Quién no le tiene miedo a la muerte? Pues todos, hermanos. Todos no queremos enfrentar este acontecimiento. Y es porque nos falta descubrir que la muerte solo es un paso a la vida. La muerte solamente es una transformación, una transfiguración. Por eso Jesús dijo a Marta y a María, Juan capítulo 11, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. En efecto, la transfiguración es un anuncio de la resurrección. Y esto es lo que debemos nosotros atesorar. Esto es lo que debemos tomar muy en cuenta. Que existe la resurrección. Que por tanto no hay muerte. La resurrección, de sobra saben ustedes, que es el corazón del Evangelio, es el centro de la religión, es el centro del cristianismo, y es que no es para menos. Gracias a la resurrección tenemos Nuevo Testamento, hermanos. Si Jesús no hubiera resucitado, no existiría el Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Lucas, el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de Juan, las 13 cartas del apóstol Pablo, el Apocalipsis, no existiría. Pero gracias a que Jesús resucita, se empieza a redactar los santos evangelios. Hermanos, la resurrección es importante y gracias a ella tenemos iglesia. Gracias a la resurrección tenemos cristianismo. No olvide que Jesús muere como un bandido, como un blasfemo, como un alborotador del pueblo. Nadie querría creer en él, pero gracias a que Jesús resucita, se van a integrar las comunidades y nace el cristianismo, y por eso tenemos iglesia. Gracias a la resurrección. Pero también, gracias a la resurrección, no hay muerte. Vuelvo a insistir. Juan capítulo 11, no olvides, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Gracias a la resurrección,
La muerte no existe. Ahondemos, por favor, en que hay prueba fehaciente que Jesús resucitó. El sepulcro vacío, por ejemplo. Las apariciones de Jesús después de resucitar. Y el testimonio martirial de muchos que fueron capaces, como el caso de Pedro, de dejar que le crucifiquen cabeza abajo por defender que Cristo está vivo. Pablo deja que lo acierren por defender que Cristo vive y que es el Salvador. San Esteban deja que le maten a pedradas por defender que Cristo vive y que es el Salvador. Juan el Bautista acepta que lo corten la cabeza. San Lorenzo acepta que le hacen en una parrilla y cuando está bien asado dice, deme envuelta, ya estoy asado de aquí. San Ignacio de Antioquía, por defender que Cristo vive y que es el Salvador, es capaz de que lo echen al foso de los leones y en minutos solamente estaban los huesos más grandes de él. Dice, Cristo ha resucitado. Podemos gritar como San Pablo, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Vean despacito, 1 Corintios 15, 55. La muerte no existe. Y Jesús se transfigura para enseñarles con anticipación que Él va a resucitar para burlarse de la muerte y del sepulcro y para garantizarnos a ustedes y a mí vida y vida eterna. Por eso Juan capítulo 14 dice Jesús, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Me voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes. Porque en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Eso es la muerte, hermanos. Pasar de este mundo a esas mansiones celestiales, a reinar con Cristo por la eternidad. La transfiguración es una explicación de que la muerte queda caducada, queda vencida con Cristo Jesús. Y que los creyentes en Cristo Jesús efectivamente no mueren, sino que lo que hacemos es transformarnos y pasar a la vida y a la vida eterna. Que el Señor derrame copiosas bendiciones sobre todos y cada uno de ustedes. Y por favor, no olvide suscribirse a nuestro canal.